César inicie el taller, me dé apertura para que yo pueda ya comenzar los trabajos del mismo. Gracias, maestro Jorge Luis, agradeciéndote de sobremanera el hecho de que continúes con los objetivos que nos hemos trazado en la barra latinoamericana de juristas y peritos Asociación Civil y que corresponden principalmente a lo que es la actualización, la capacitación y la difusión de la cultura jurídica en uno de los objetivos primordiales en los que todo aquel que se digne entrar a lo que es la ciencia del derecho, pues es necesario que siga llevando a cabo como buen hábito, como buen ejercicio profesional, pues el entrar a cursos, talleres, congresos, en donde va a recibir la actualización y la capacitación correspondiente. El día de hoy, el maestro Jorge Luis Esquivel Zubiri, pues nos hace partícipes de un programa en un taller de una disciplina jurídica sumamente importante para los profesionistas y para todos los gobernados, porque al final del día, este medio de control constitucional que vamos a abordar, que es el juicio de amparo, en una faceta nada más, porque es tan amplio el campo del conocimiento que se tiene sobre la disciplina, pues vamos a entrar al juicio de amparo indirecto, observando algunos de los actos que se reclaman frecuentemente por los gobernados, en donde las autoridades por lo regular abusan de los derechos fundamentales y por lo tanto se tiene esta posibilidad de que a través de un juicio garantista, de un juicio que se establece en la Constitución política para defender los derechos de los gobernados, pues se puedan restituir esos derechos humanos que pueden ser afectados a los gobernados y que en el caso que ahora se va a abordar, pues tiene que ver con la situación de menores de edad y que tiene que ver con una situación que ha imperado a lo largo de varios meses y a nivel mundial, que es la pandemia por el famoso COVID-19. Pues yo quiero ser breve en esta exposición porque pues tenemos poco tiempo y la verdad pues quisiéramos entrar ya de lleno a este taller en donde nuestro maestro Jorge Luis pues nos va a guiar y pues estaremos realizando las aportaciones correspondientes en donde podamos intercambiar ideas, que es algo muy, muy importante, y transmitir conocimientos y experiencias de esta materia. Pues bueno, siendo las 9:04 del día 27 de octubre de 2021, se declara por inaugurado este taller de juicio de amparo. Adelante, mi estimado maestro Jorge Luis, y gracias por darme intervención. Gracias, consejero presidente. Pues buenas noches a todos. Yo soy Jorge Luis Esquivel Zubiri y bueno, pues, ¿cuál es el objetivo de esto? Este es un taller, no es propiamente un curso. Un curso aprendemos teóricamente. Lo que buscamos en este taller es lo que hacen los talleristas. En un taller se trabaja y se prepara, se manufactura, se crea una cosa, se construye una cosa. Así que lo ideal, para el objetivo ideal de este taller es que podamos elaborar una demanda de amparo sobre un caso concreto. Pero no solamente podamos elaborar una demanda de amparo, sino que tengamos nosotros los argumentos, la sustancia. Hagan de cuenta que esto es como ingresar a un taller y en este taller nos van a dar el material, la materia prima, las herramientas. Si somos carpinteros, vamos a tener la madera lista, los clavos, el serrucho, las lijas. Ese es el objetivo de este taller. Podamos tener los argumentos jurídicos. Los argumentos, como lo expuse en el chat, es aquellas razones jurídicas de índole moral, pero también de índole político, filosófico, que le tenemos que dar a conocer al juez o al tribunal colegiado de circuito para que nos otorgue un fallo favorable. De eso se trata este taller. En este taller hemos hecho algunas cosas, digamos, novedosas. Es un taller interactivo
Interactivo significa que se requiere de la participación conjunta de ambos. Asincrónico, es decir, esta es una sesión grabada en vivo, pero esta sesión se va a grabar para aquellos que se vayan sumando al taller. Hemos abierto un grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp es Práctica Forense de Amparo y les voy a estar compartiendo unos audios. Hace 20 minutos les di a conocer los audios. Del mismo modo, vamos a tener una aula Classroom. Les voy a compartir yo la pantalla para que veamos el aula. Y tenemos aquí a continuación el aula Classroom, como lo pueden ustedes ver. En esta aula Classroom ya se tienen que dar, ya les envié yo la invitación a sus correos electrónicos. Lo que necesito es que me acepten, pero aquí están las sentencias. Aquí la idea de hoy es exponer estas sentencias. Ya las pueden ustedes consultar, ahí están. Igual, el objetivo es, sobre la marcha, les daré yo a conocer otros materiales al respecto. Así que, pues básicamente es esto lo que vamos nosotros a aprender. Antes de iniciar al taller propiamente, yo sí les quiero decir algo muy, muy importante. Dentro de la metodología jurídica, dentro de la metodología del derecho, existen muchas corrientes filosóficas, la exegética, la histórica, la jurisprudencia conceptual, la jurisprudencia de intereses, y en la sociedad norteamericana se elaboró una teoría que se le conoce como la jurisprudencia sociológica. La jurisprudencia sociológica nos dice, nos citaba un juez, este juez es el juez Olmos, este juez decía que el derecho se encuentra en la experiencia, no en la lógica. Y lo que quería decir este juez Holmes, perdón, dije mal su apellido, este juez lo que nos quería dar a entender es que era importante que viéramos las sentencias, que estudiáramos las sentencias, porque lo que la jurisprudencia americana o sociológica nos quería dar a entender era que a través del estudio de las sentencias, nosotros podíamos predecir cómo iban a resolver los demás amparos. Por eso es importante este taller, porque en este taller lo que vamos nosotros a estar exponiendo va a ser precisamente esas sentencias que ahorita, hasta el día de hoy que estamos a 27 de octubre, tenemos 154 sentencias de amparo. Bueno, concretamente son 154 sentencias, la mayoría de ellas dictadas por tribunales colegiados de circuito, vía recurso de queja. Porque se dio el caso de que muchos juzgados de distrito, la mayoría de ellos, negaban la suspensión. Y entonces, a través del recurso de queja, los tribunales colegiados de circuito resolvían. Retomando lo que decía el juez Holmes decía que si nosotros éramos capaces de conocer las sentencias, podíamos nosotros predecir cómo iban a resolver los tribunales. Esto se dijo hace como 50 o 60 años. Hoy nos encontramos en una época totalmente innovadora. Hoy podemos acceder a través de transparencia, podemos acceder a esas sentencias y podemos conocer desde los argumentos que dan los abogados en su calidad de quejosos, los argumentos que dan las autoridades responsables,
cómo redactan el acto reclamado, cómo responden las autoridades en sus informes justificados y lo más importante, cuáles son los razonamientos que dan los jueces, ya sea para conceder o para negar lo que se solicita. Antes de entrar más allá a esta profecía del juez Holmes, que hoy es hecha una realidad, a mí no saben cómo me encanta darme cuenta que cualquiera de ustedes puede aprender amparo. Se va a escuchar feo y espero no herir sensibilidades. Cualquiera puede aprender amparo aprendiendo a copiar y a leer. Y obviamente tiene que leer y tiene que aprender a copiar. No estoy hablando de la copia como una cuestión, digamos, que se pudiera escuchar éticamente mal, sino me refiero a copiar los argumentos, los razonamientos, ver qué razonamientos pegan y qué razonamientos son desechados, y ver también qué jueces admiten y qué jueces rechazan. Miren, entrando ya un poquito a la materia, les acabo yo de compartir en el aula esas 7 sentencias. Esas 7 sentencias que están ahí, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, los juzgados de distrito en la Ciudad de México, hablo del juzgado 14 de distrito, el juzgado 12 de distrito, el juzgado 9 de distrito, son juzgados que niegan el derecho de los menores a recibir una vacuna COVID. Son los juzgados de distrito en la Ciudad de México, 9, 12 y 14. Las sentencias están ahí. Juzgados que también han negado el amparo, la medida cautelar solicitada, es el juzgado 6º, con sede en Boca de Río, en Veracruz. El juzgado 3º en Nuevo León, con sede en Monterrey, también lo han negado. De las 7 sentencias que les estoy compartiendo, la única que ha otorgado, el juez de distrito que ha otorgado hacia la primera la medida cautelar, ha sido el 8º de distrito, con sede en San Luis Potosí. De los 7 casos que vamos a exponer a continuación, resulta que pues en 4 de ellos se ha otorgado la medida cautelar y en 3 se ha negado. Es decir, los jueces de distrito niegan la medida cautelar, se interpone recurso de queja y el Tribunal Colegiado de Circuito resuelve otorgar la medida cautelar solicitada. ¿Cuál es la medida cautelar solicitada? El otorgamiento de la suspensión, consistente en ¿qué? En que se vacunen los menores de edad. Esto es lo que acabo yo de inferir y es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Así que si me permiten, vamos a iniciar con esta introducción de la sociología americana, ahora aplicada a los tribunales mexicanos. Veremos cómo se redactan las demandas, cómo resuelven los jueces. Si me permiten, vamos a abrir quiero abrir un archivo. Si alguno de ustedes quiere hacer un comentario, exponer una duda, etcétera, adelante, estamos en la mejor disposición de compartir conocimientos. Vamos a compartir lo que queremos. Espero que se escuche. Ahí está. Vamos a compartir, miren, cuál es nuestro ideal, cuál es nuestro producto final que vamos a sacar en este taller. Este es un modelo, este es un formulario de demanda de amparo.
Vamos a aumentar el tamaño de la letra. Y entonces tenemos aquí el rubro, a quién va dirigido, el nombre, aquí va el nombre del papá o de la mamá, el nombre de menor, el CURP, debemos anexar el acta de nacimiento para acreditar el interés legítimo del menor de edad en recibir su vacuna. El autorizado, el licenciado autorizado, el artículo 12 de la ley de amparo en términos tal, con cédula profesional número tal, facultándolo para recibir notificaciones, recoger documentos, valores, tal, autorizando por medios digitales a los profesionistas antes citados, así como también a los SC. Aquí ponemos a todo el personal que queremos se les autorice para oír y recibir notificaciones. Solicito, se autoriza al profesionista en derecho autorizado, tal, el acceso al expediente electrónico, por lo cual su denominación de usuario es tal y tal. Esto va para aquellos que tienen el acceso al portal de servicios del Poder Judicial de la Federación, que tengan la firma electrónica y puedan hacer uso del amparo electrónico. Y luego aquí viene ya parte del premio de la fundamentación por medio del presente escrito con fundamento en los artículos tal y demás relativos de la ley de amparo, así como de la interpretación analógica, siguiendo el principio pro persona, de conformidad al acuerdo dictado por el virus SARS-CoV-2, de tal fecha, vengo a solicitar el amparo y la protección de la justicia de la Unión en contra de los actos de autoridad que se precisarán en el capítulo correspondiente. Y entonces tenemos que aquí el nombre y domicilio del quejoso, el nombre y domicilio del tercero interesado, la autoridad o autoridades responsables, los actos reclamados, el capítulo de hechos, los conceptos de violación, la suplencia de la deficiencia de la queja, porque se tratan de menores, la suspensión del acto reclamado, cómo debemos redactar esa suspensión, y finalmente el cierre. Este es el esqueleto de nuestra demanda de amparo. ¿Cuál es el objetivo del taller? Que lo rellenemos, que tengamos la demanda ya completa. Y lo ideal, que presentemos la demanda, que tengamos el acuse de recibo y tengamos el acuerdo y veamos cómo resolvieron los tribunales. Es un ejercicio práctico, es más que un ejercicio teórico, es un ejercicio práctico, porque lo que yo quiero que ustedes aprendan en este taller es tener su demanda, que la presenten y sepan anticipadamente cómo van a resolver. Y aquí tenemos unos indicadores, ya les dije, si son de la Ciudad de México e interponen la demanda y la demanda cae en el juzgado 14, 12º y 9º, ya sabemos que la van a desechar. No, perdón, van a negar la medida cautelar. Acuérdense, hago un pequeño paréntesis para aquellos que no sean amparistas y son estudiantes de Derecho. El amparo es un juicio. Este juicio puede durar 1 año, 2 años, 3 años. Y en ese juicio trata porque la autoridad me viola mis derechos humanos. Y yo como ciudadano, como gobernado, acudo con el juez a pedir amparo. El juez me concede el amparo, pero después de un juicio, ese juicio puede durar años. Bueno, el legislador estableció una figura que se llama suspensión. La suspensión o la medida cautelar, como se dice procesalmente, sirve para que el juez resuelva de manera inmediata mi petición y no tenga yo que esperar todo el tiempo hasta que llegue la sentencia. Esa medida cautelar se llama suspensión y por lo tanto la suspensión sirve
para que no se me aplique el acto de autoridad que me está causando perjuicio, para que se detenga. Por eso, cuando el abogado prepara su demanda de amparo, lo tiene que preparar, pero con mucha diligencia, con mucho tecnicismo, porque lo que muchos abogados amparistas hacen no es esperarse la sentencia, sino obtener un resultado inmediato favorable, que es precisamente la suspensión que otorga el juez. Por lo tanto, en este ejercicio práctico, el acto de autoridad que debemos tomar en cuenta es la omisión del gobierno federal de no otorgar vacunas COVID a los menores de 18 años. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como abogados? Preparar una demanda de amparo. En esa demanda de amparo vamos a anexar las actas de nacimiento del menor de edad, la tiene que firmar el papá y la mamá, la tiene que presentar al juzgado, pero con el formato que yo les acabo de mostrar, este formato que están viendo en la pantalla está hueco. Lo que nosotros vamos a hacer en este curso es llenarlo. Este formato, yo les voy a compartir la liga para que de manera conjunta lo puedan ustedes estar llenando en base a las sentencias que les voy yo a compartir. Y entonces puedan ustedes ir, como si fuera un rompecabezas, ir llenando las piececitas. Para que entonces, ya que esté la demanda terminada, ahora sí, la vamos a interponer. Como son en este momento 154 sentencias de amparo, pero 154 sentencias que han dictado ya las autoridades judiciales, pues ya más o menos sabemos cómo han estado resolviendo. Y eso nos va a permitir más o menos saber qué tan exitoso o qué tan no exitoso va a ser nuestra demanda de amparo. Y eso no se va a deber, ojo, eso no se va a deber a nuestras habilidades argumentativas para exponer el asunto, sino que va a influir mucho el criterio de los órganos jurisdiccionales que ya han conocido del asunto. Entonces, ahorita están mitad y mitad, por lo que estoy yo ahorita leyendo, están casi la mitad y mitad, una mitad está concediendo, pero la otra mitad está desechando. La estadística me dice que por regla general el juez de distrito niega la concesión de la suspensión y a través del recurso de queja el tribunal colegiado es el que ordena. Pero esas sentencias que ha dictado el tribunal colegiado de circuito están así, mitad y mitad. Inclusive, vamos a ver más adelante que hay una sentencia dictada por el juez, por el tribunal colegiado de circuito con sede en Monterrey, donde los 3 magistrados, uno de ellos da su voto a favor y los otros 2 dan en voto en contra, se niega la suspensión. Así que no sabemos cómo se va a ir desenvolviendo esto. Yo me imagino que a lo mejor el gobierno federal se sensibiliza y ordena la vacunación de los menores de edad a gran escala, porque esto puede llegar inclusive a la corte. Y entonces, si hay contradicciones en los colegiados, finalmente la corte tendrá que resolver cuáles son los tribunales que han estado resolviendo bien. Hay argumentos que aparentemente son favorables a los menores, pero también los magistrados que han negado el otorgamiento de la suspensión han elaborado argumentos también muy interesantes. Lo que vamos a hacer a continuación es precisamente, cuando veamos las sentencias, rápidamente les voy a decir, miren cómo resolvió esta sentencia, miren lo que está diciendo esta sentencia. Y con eso nosotros podemos tener idea de cómo vamos a argumentar. Bueno, vamos a quitar la presentación y les voy a mostrar otro documento que se me hace interesante que lo tengan ustedes presentes, que es el acto de autoridad. Miren, en lo que se abre el documento, yo entiendo que
ahora sí que es casi difícil, imposible no tener alguna apreciación política por esta situación. Realmente la pandemia es algo que ha dañado, ha lastimado a muchas personas y por lo tanto, bueno, pues ha sido, digamos, un tema demasiado sensible. Vamos a tratar, como lo dije en el reglamento, evitar partidizar esto y vamos a ver el asunto desde el punto de vista técnicamente jurídico. Les voy a compartir a continuación este documento. Este es el principal acto de autoridad. Espero que se alcance a ver. Este documento es el documento oficial Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención del COVID-19 en México. Documento rector. Este es el acto de autoridad. Este es el documento. Aquí están las firmas. Vamos a aumentar el tamaño para que lo puedan ustedes ver en la pantalla. Aquí están los datos del documento, los servidores públicos que lo autorizaron. Lo autoriza Jorge Carlos Alcocer Varera, que es el secretario de Salud. Lo revisó Hugo López-Gatell Ramírez, el subsecretario de Promoción de la Salud. Y bueno, aquí están todas las firmas, ¿no? Este documento tiene versiones. Como se van dando a conocer los descubrimientos en la industria farmacéutica, este documento se va actualizando. Y bueno, aquí está la fundamentación, la motivación. No es propiamente una ley, no es un reglamento, pero sí es un acto de autoridad. Y bueno, aquí está. Aquí está la fundamentación de este documento rector. Y bueno, vamos, les quiero mostrar el índice. Porque aquí en el índice se establecen los grupos de población a los cuales, ahí está el índice. Estrategia de vacunación, etapas y logística. Bueno, resulta que no es materia del taller valorar si está bien o está mal lo que hicieron, pero existe otro documento rector en donde se establecen las brigadas correcaminos. Las brigadas correcaminos, estoy abriendo otra vez el documento para que lo alcancen a ver, ahí está. Las brigadas correcaminos, pues básicamente es la organización logística de cómo se está llevando la vacuna. Y básicamente lo que nos dice este documento, que el coordinador general de las brigadas correcaminos es el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. De ahí se apoya con un secretario de salud y cada entidad federativa tiene un coordinador estatal. Participan diversas instituciones médicas, pero todas del sector salud, Seguro Social, Pemex, IMSS, Secretaría de Salud e INSABI. Están los responsables, los coordinadores estatales. Estas son las autoridades responsables, las brigadas correcaminos. El personal vacunador, cómo se integran estas brigadas, servidores de la nación, representantes de programas sociales, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, voluntarios. Y bueno, básicamente este es el documento de cómo se organiza la logística.
no participa, esta organización logística de las vacunas del COVID no tiene nada que ver con la organización de vacunas que ya tenía la Secretaría de Salud durante años. Hagan de cuenta que se establece otra organización diferente, en el cual participan las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, en este modelo conceptual que le llaman el modelo Correcaminos. Bueno, vamos a ver aquí, en este documento rector, página 31, los grupos de población a los cuales se les va a aplicar dicha vacuna. Estrategia de la vacunación, la logística del programa de vacunación, tomando en cuenta la diversidad de potencialidad, La vacuna se estableció en etapas, iniciando la etapa 1 en diciembre. Las vacunas empezaron a aplicarse en la República Mexicana en Navidad, 24 de diciembre del 2020, fue cuando llegó el primer embarque de vacunas. Hay muchas vacunas, pero aquí viene la parte que nos interesa. Las etapas de la Estrategia General de Vacunación que el gobierno federal ha implementado. La primera inició en diciembre del 2020 a febrero de 2021 y fue destinada al personal del sector salud de primera línea. En febrero, de febrero a mayo, inició la campaña de vacunación a los mayores de 60 años de edad. Y ahí comprendió 14.4 millones. La tercera etapa inició en mayo. Personal de 50 a 59 años, beneficiando a una esfera de 12.7 millones. La cuarta etapa va de 40 a 49 años, 16 millones. La quinta etapa arranca en julio del 21 a marzo del 22. Por lo tanto, estamos en la quinta etapa. Esa quinta etapa busca beneficiar a 49.2 millones de mexicanos para que puedan recibir la vacuna. Ahora, las vacunas se aplican en células de vacunación. Las células se encuentran en los módulos. Las células de vacunación son establecidas en cada módulo, las cuales se conforman de 3 personas, 2 enfermeras, un capturista de datos. La cantidad de células de vacunación será acorde con el área física disponible en la instalación y la cantidad de personas. Creo que todos los que estamos aquí presentes nos hemos vacunado, nos formamos en el lugar donde nos toca, nos registran y nos vacunan y estamos ahí esperando 30 minutos y ya. Y los datos nos dan un papelito. Ese papelito, pues se supone que en teoría una persona captura toda esa información y ya después bajamos nuestro certificado de vacunación. No están todos los certificados, por cierto, ¿eh? Hay mucha gente que ya se vacunó y no tiene certificado, ¿eh? Y bueno, aquí nos establecen los insumos que deben tener los módulos de vacunación, los medicamentos básicos. Perdón, me desconcentré porque de repente escuché como si alguien quisiera entrar. La red de distribución, toda la cuestión logística. Aquí van las fases de la vacunación. El personal médico, que fue el primero en vacunarse. Y luego ya fueron los adultos mayores de 60 años, acuérdense. Y luego llegaron los señores de 50 años en la tercera fase. Vacunación de personas de 50 a 59 años, 13 millones de personas. Cuarta etapa, personas de 40 a 49 años y grupos de atención prioritaria. Quinta etapa, resto de la población. La última etapa, resto de la población, es
debajo de los 40 años de edad, de 39 años para abajo. La última etapa de la estrategia operativa de la política nacional contempla la vacunación del resto de la población en México que no haya sido considerada por las características poblacionales de las etapas 1 a la 4 y que sean sujetas a vacunarse de acuerdo con las indicaciones y contraindicaciones de los diversos biológicos. Pongan atención, población menor de 16 años. Hasta el momento, ninguna de las vacunas disponibles en México puede ser utilizadas en personas menores de 16 años, por lo que aún no se contempla una etapa específica para esta población en condición de vulnerabilidad, pues se trata de niñas, niños y adolescentes. Ojo, no se contempla. 16 años para abajo no se contempla. No tienen derecho a la vacuna, en pocas palabras, las personas menores de 16 años. No es chisme, no estoy diciendo algo que sea falso, lo estoy sacando del documento oficial, del documento de la política rectora de vacunación, que es precisamente de los actos de autoridad motivo de este amparo. Aquí está, este cuadrito es importante porque lo replican muchas sentencias. Muchos tribunales colegiados de circuito copian este cuadrito. Primera etapa, personal médico. Segunda etapa, de 60 años para arriba. Tercera etapa, de 50 a 59 años. Cuarta etapa, de 40 a 49. Quinta etapa, resto de la población, excepto menores de 16 años. ¿Hasta allá vamos bien? ¿Alguna duda, algún comentario, pregunta? Las vacunas, la Pfizer, la AstraZeneca, la Sputnik, la Sinovac, la CanSino. Resulta que no todas las vacunas pueden ser aplicadas a los menores, por cierto, ¿eh? La que están demandando en juicios de amparo es la BioNTech, que es la que se puede aplicar. Y bueno, básicamente este es el documento rector que yo les quería presentar. Lo dejo yo de presentar. Entonces, recapitulando, el derecho humano es artículo 4º constitucional, el derecho a la salud, el derecho de los menores de edad a su libre desarrollo, a su crecimiento, esparcimiento, artículo 4. Muy bien. El acto de autoridad, las brigadas correcaminos, el coordinador general, presidente constitucional, y luego siguen las autoridades, secretario de salud, subsecretario de promoción de salud, los gobiernos estatales, las cédulas de vacunación y el calendario logístico de cómo se irá aplicando en estas etapas. Personal médico, primera etapa. Segunda etapa, personal mayor de 60 años. Tercera etapa, de 50 a 59 años. Cuarta etapa, de 40 a 49. Quinta y última etapa, menores de 39 años, excluyendo a los de 16 años. ¿Está claro ahí? Ese es el acto de autoridad. Vamos a ver a continuación las sentencias. Voy a empezar a compartir ya las sentencias.
Maestro, disculpe, antes de continuar, perdón que lo No, interrumpa. Diego, a tus órdenes. No sé si en esta parte de lo que llevamos del amparo, no sé si podamos tocar algo de la Convención Interamericana de Derechos de los Niños, el interés superior del menor, algo parecido, o eso ya sería más interesante abocarnos en los conceptos de violación. Mira, Diego, sí lo podemos ver, pero el objeto del taller es hacerlo práctico. Práctico significa que estos argumentos los vamos a meter ahí. Analizando la sentencia, vamos a ver todos los argumentos que se han desarrollado para que entonces aprendamos el cuerpo jurídico normativo, pero aplicado a la sentencia. Entendido, maestro, muchas gracias. Ahora, vamos a ver a continuación la sentencia que dictó el juez 14 de distrito con sede en la Ciudad de México, donde negó al demandante, al quejoso, al menor de edad, le negó la medida cautelar. ¿Por qué? Voy a compartir otra vez la pantalla. Es un tema de veras interesante, porque ¿por qué le niega? Pues no, que el interés superior del menor y la Convención Internacional de Derechos Humanos y todo eso, ¿por qué le negó? Espero que se vea, ahí está la sentencia. Se tapan los datos, los nombres. Inicia la sentencia, juicio de amparo en directo en contra de actos del secretario de Salud y otras autoridades. El acto reclamado, chequen cómo redacta el acto reclamado. El acto reclamado es la Política Nacional de Vacunación. Es el documento que yo les mostré. Para la prevención de COVID-19 en México, documento rector, versión 6.0, publicado el 28 de abril de 2021. Es el documento que les mostré. Con número de referencia tal, elaborado por autoridad señalada. Se me fue la imagen del amparo. Ay, es que le oprimí un link. Ahorita regresa la imagen. Ahí está. Y entonces aquí, chequen el acto reclamado, La norma impugnada se refiere al documento rector. Como se desarrollan los conceptos de violación correspondientes, se reclama concretamente el privar al grupo etario de los menores de edad, supuesto en el que se encuentra mi menor hijo, de acceso a la vacuna en términos de la omisión legislativa, inconstitucional, inconvencional y discriminación. Es decir, el documento rector, cuando dice no aplica para los 16 años para atrás, este abogado dice, omitiste legislativamente, inconstitucional, inconvencionalmente, y además me discriminaste. Y por eso me amparo. Y entonces, la autoridad, el secretario de Salud dice, sí, sí es cierto el acto. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, sí, sí, sí es cierto. Pero, sin embargo, el acto no es susceptible de suspenderse. Es un acto negativo. La naturaleza omisiva de los actos no es el factor que determina la procedencia de la medida cautelar, sino el contenido que adoptará dicha medida, lo que a su vez dependerá de la ponderación entre la apariencia de buen derecho y el interés social. Quiero hacer un paréntesis. Este taller es de argumentación. Yo lo que quiero que entendamos es que analicemos cómo argumentan. Por eso yo les decía, aprendamos a copiar, copiemos el argumento, hagamos los ajustes y entonces ya vamos a saber cómo están resolviendo los jueces. Vamos a anticiparnos a la sentencia. Entonces aquí hablan de la apariencia de buen derecho.
resulta improcedente otorgar la medida cautelar solicitada, toda vez que se contravendría el interés social y disposiciones de orden público en materia de salubridad nacional. Es decir, de concederse la suspensión, se privaría a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes, o se le ocasionaría un daño que de otra manera no resentiría. Es importante destacar que, de conformidad al artículo 4 de la Constitución, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y para ello la ley definirá las bases y modalidades de acceso de los mismos. Luego dice el artículo 73, fracción 16, el Congreso de la Unión tiene la facultad y la obligación de dictar las leyes en materia de salubridad, dictar las medidas preventivas indispensables en caso de epidemias de carácter grave como la ocasionada por el virus SARS-CoV-2, las cuales serían obedecidas. El derecho humano a la salud en el contexto epidemiológico no atañe, no se logra de manera inmediata, sino que se conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, el Estado mexicano tiene el mandato y la facultad constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias de manera que se garantice que todas las personas pueden disfrutar de un derecho a la protección a la salud. Y luego el juez fundamenta, artículo 1 de la Constitución, todos tenemos derecho a los derechos humanos, tan tan. Conforme a lo transcrito, es evidente que no puede existir derechos absolutos, pues la propia Constitución Federal permite la limitación, suspensión o restricción de los derechos fundamentales, cuando así se requiera, o bien siempre y cuando la restricción sea un fin constitucionalmente válido. Y luego, aquí lo fundamenta con la jurisprudencia número 1 de la Suprema Corte. No basta la restricción, o sea que no puede ser derechos absolutos. Debe ser proporcional, la medida legislativa debe respetar la correspondencia entre lo que se busca. Debe precisarse lo siguiente: el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 4 constituye una responsabilidad social que se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, y aunque el financiamiento de los mismos no es exclusivo del Estado. Asimismo, el artículo 2 de la Convención Americana se advierte que el Estado mexicano se encuentra obligado a adoptar todas las medidas hasta el máximo de los recursos que disponga para lograr progresivamente por todos los medios apropiados la plena efectividad de los derechos humanos. Fundamenta la sentencia: el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación número 3, sostuvo que el principio de progresividad en el cual se debe analizar a la luz de la Constitución. Por lo tanto, la obligación de cumplir requiere que los estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo. Es necesario tener presente que el 8 de diciembre, el director general de promoción dio a conocer la Política Nacional de Vacunación contra el Virus. Documento respectivo que ya les mostré estableció los grandes retos, ¿no? La poca disponibilidad mundial de la dosis en corto, mediano plazo. Dice, con el fin de garantizar que la biológica, es decir, la vacuna, se distribuya y se aplique. Se propone una priorización de grupos poblacionales a vacunar basado en las características asociadas con un mayor contagio. La cobertura será el 75% de la población mayor. Aquí está el cuadrito, ¿se acuerdan del cuadrito que les dije? Aquí está. Esta es una sentencia favorable a la autoridad. Le está diciendo, el gobierno establece las medidas, tutela el derecho a la salud y por eso establece las medidas. En dicha política nacional de vacunación se determinó la asignación progresiva y la distribución gradual. Cabe precisar que la política nacional de vacunación contra el virus fue actualizada el 11 de enero y 1 de julio de 2021. Se incluyeron más elementos técnicos y avances en cuanto a las vacunas en proceso de autorización. Se continuó con el esquema de aplicación. Es decir, está diciendo, la autoridad está cumpliendo, garantizándonos el derecho a la salud, de acuerdo al principio de progresividad, artículo 1 de la Constitución, principio de progresividad. Yo te garantizo los derechos humanos como voy pudiendo, de acuerdo con los recursos que tengo.
Por lo tanto, la asignación progresiva y la distribución gradual de las vacunas disponibles puede ser modificada conforme cambie la disponibilidad de biológicos. Es decir, cuando el gobierno tenga las vacunas, pues te voy a poder vacunar, pero aguántame, ahorita no tengo para todos. Eso que nos está diciendo el gobierno. Bueno, nos está diciendo la autoridad. Viene aquí una parte interesante. Saprecia, secretario de Salud, definió a través de la Política Nacional de Vacunación que la población mexicana mayor de 16 años sea vacunada contra el virus, definiendo cuáles son las etapas, el tiempo y quiénes son las primeras personas que tendrán acceso, tomando en consideración la priorización de grupos poblacionales a vacunar, basadas en las características asociadas con un mayor riesgo, quedando en primer lugar trabajadores de la salud y la población, en segundo lugar, las personas mayores, 60 años y todo lo que ya vimos. Y de manera sucesiva, el resto de la población. El juzgado, el juez, estima que de conceder la suspensión solicitada, que se vacune al menor, se desatenderían las etapas y esquemas previstos en la Política Nacional de Vacunación. Y luego lo fundamenta en el artículo 129, fracción quinta de la Ley de Amparo. Este artículo 129 es la solicitud de la suspensión. Juez, dame la suspensión. El juez dice, con fundamento en el 129 de la fracción quinta, ¿qué crees? No te la puedo dar porque genero perjuicios en agravio de la sociedad. Lo digo con fundamento en el artículo 129 de fracción quinta. No te puedo dar la suspensión porque de otorgarte la suspensión impediría la ejecución de las medidas para combatir la epidemia. Es decir, si yo te doy vacuna menor de edad, ¿qué crees? Estoy poniendo en riesgo el Programa Nacional de Vacunación que va por etapas de acuerdo al principio de progresividad. No te la puedo dar menor. El citado precepto establece que se considera que se sigue un perjuicio al interés social, conceder la suspensión. Y luego dice, de obtener la concesión de la suspensión que se aplique al menor la vacuna, tendría como efecto impedir o modificar la ejecución de la Política Nacional de Vacunación contra el virus. Dicho en otras palabras, es improcedente el otorgamiento de la suspensión. Ahí está. El efecto de la política y el plan de vacunación no se basa únicamente en sectores de la población que corren mayor riesgo, sino también en recomendaciones formuladas por organismos internacionales. Se refiere a la Organización Mundial de la Salud. El hecho de que mediante la 68ª sesión extraordinaria, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos, ojo, esto es algo importante, la COFEPRIS ya determinó que la vacuna Pfizer y la BioNTech sí se puede aplicar a niños mayores de 12 años. Por lo tanto, en otras sentencias de amparo veremos cómo los juzgados se pronuncian respecto a esas vacunas. Bueno, dice aquí, cabe señalar de estas vacunas que deben, no conlleva, o sea, lo que dijo la COFEPRIS de que se le aplicara a los menores a los menores de 16 y 12 años, dice el juez, el hecho de que lo haya dicho la COFEPRIS no conlleva que la Política Nacional de Vacunación lo aplique. Pues para tal efecto se debe considerar otros elementos técnicos y científicos. Es decir, desestima lo que dice la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Dice, cabe destacar que la autoridad sanitaria ha sido enfática para precisar que la vacuna contra el SARS-CoV no hace inmunes a las personas, ya que solo reduce los riesgos de presentar síntomas graves. Dice, el virus no recae exclusivamente en las autoridades. Tampoco es inadvertido para este órgano jurisdiccional que los menores no se encuentren contemplados. Y total, ahorita quiero exponer otra versión contraria, nomás que ahorita estoy analizando donde nos dice que no. Y entonces, el juez fundamenta su sentencia y concluye, del análisis realizado, se niega la suspensión definitiva. Esto es lo que resolvió el juez.
Entonces, concluyendo, en este caso, el juez 14 de distrito en la Ciudad de México negó la suspensión. Luego, entonces, si ustedes promueven una demanda de amparo y les cae en el juzgado 14, tengan mucho cuidado con lo que vayan a argumentar. Si en el acto reclamado atacan al documento rector, el juez les va a dar palo. Va a decir no al lugar. ¿Por qué? Porque de acuerdo al principio de progresividad, el Estado progresivamente, conforme a sus recursos, planeó las etapas para que se vaya aplicando la vacuna. Luego, entonces, pues espérate, ¿no? Espérate, porque ahorita no te la puedo yo aplicar. ¿En qué se equivocó el abogado? Que no refirió el interés superior del menor, no metió el tema del menor. O sea, fue abordado así muy superficialmente. El abogado lo que hizo fue atacar el documento rector y que se habían discriminado a los niños. Entonces, existe dentro de la argumentación la preponderación de los derechos. Hay un autor ahí alemán muy interesante, Robert Alexi, que maneja muy bien estas teorías del conflicto de derechos. Y entonces aquí es el derecho a no ser discriminado contra el derecho a la salud, que es a cargo del Estado. El Estado, conforme al artículo 1, implementa las medidas progresivas, aguántame tantito, conforme a lo que me alcanza. Y por lo tanto, pues es mi plan, son las medidas, ni modo. Si tú atacas el documento rector, pierdes. Al menos el juez 14 de distrito así lo demostró. ¿Vamos bien? Vamos a analizar. Tengo muchas sentencias, de veras, Hay sentencias muy interesantes. Quiero analizar con ustedes otro donde se niega, pero hay un magistrado que la otorga. Es lo que resolvió el tercer tribunal colegiado de circuito con sede en Monterrey, que es la sentencia que vamos a ver a continuación. Estas sentencias las pueden consultar en el Classroom, De todos modos, se las voy a pasar por el WhatsApp para que vayan viendo. Vamos a entrar. Igual, si tienen algún comentario o crítica, observación, díganme. Créanme que no me quiero yo extender en las sentencias, pero es importante que veamos los argumentos. Miren, este caso es interesante. Este caso, en el juzgado tercero de distrito, en Nuevo León, se negó la suspensión. Los papás promovieron recurso de queja. Se radicó en el tercer tribunal colegiado de circuito, del cuarto circuito, con sede en la ciudad de Monterrey. Y los magistrados, con 2-1, negaron. Pero el argumento, el razonamiento que hace el magistrado que vota en contra, es decir, el que está a favor, es muy interesante. Es el que yo les quiero mostrar. Vamos a analizar la sentencia. Igual, si alguien quiere hacer un comentario, díganme. Aquí está. Ciudad de Monterrey. Queja 300. Cada quien, obviamente que cada juez tiene una distinta forma de resolver. Conformación de la litis a resolver. Hago otro pequeño paréntesis. Acuérdense, el juez niega, interpongo recurso de queja y resuelve el tribunal colegiado. Lo que estamos viendo es una sentencia del tribunal colegiado que va a revisar, analizar la sentencia que se dictó en la interlocutoria que negó el otorgamiento de la suspensión. Bueno. Conformación de la litis a resolver. El auto impugnado en la parte controvertida es el siguiente. El juez de distrito destacó que la quejosa reclamaba actos que redundaban en la omisión o negativa de aplicar la vacuna SARS-CoV. Enseguida
sostuvo que solicitó la suspensión de plano para que se le aplicara dicha vacuna, pues consideraba que la política de vacunación era discriminatoria y se le estaba coartando su derecho a la salud. Mencionó que de acuerdo con el diccionario de la Lengua Real Academia, una vacuna es un preparado de antígenos que aplicar un organismo provocaría en él una respuesta de defensa, lo cual constituye un mecanismo preventivo de contagio. Ahí más o menos se explica la cuestión biológica, el fundamento, y bueno, agregó que no se desconoció la situación sanitaria que imperaba en el país, pero que lo cierto era que la posibilidad que existía de contraer el virus COVID no conllevaba indefectiblemente la pérdida de la vida con motivo de reclamo que se le atribuía a los responsables, pues no seguía que la postura adoptada tuviera como finalidad por sí generar transgresiones de índole referida por el impetrante. Fíjense, este tribunal en pocas palabras nos dice, oye, pues sí, te puedes contagiar, pero pues eso no garantiza que te mueras. Por lo tanto, no voy no es una medida así que te otorgue la medida cautelar, así no te la voy a dar de plano, de oficio, automáticamente, porque no hay certeza de que te mueras. Reflexión, entonces, ¿cuántas personas se tienen que morir? ¿Cuántas vidas se tienen que ir para que entonces los jueces puedan resolver? Vean el aspecto cuantitativo y filosófico, ¿eh? O sea, una vida o 2 vidas, 100 vidas, 1000 vidas, ¿cuántas vidas son las que tenemos que tomar en cuenta? ¿Cuántas? Entonces, híjole, estas son sentencias de veras muy interesantes, ¿eh? Vienen los agravios del papá, ¿eh? Que le negaron a su hijo vacunarse. Mete el artículo constitucional, la ley de amparo. Aquí, Diego, lo que tú me decías, el numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Existe la obligación inmediata del Estado de adoptar medidas concretas orientadas a satisfacer las obligaciones de protección del derecho a la salud. Y luego cita estas jurisprudencias. La suspensión es de oficio y de plano, debe concederse cuando un interno reclama de las autoridades penitenciarias la omisión de brindarle atención médica, si se advierte que esa situación compromete gravemente su dignidad e integridad personal. Por analogía es que aplico un razonamiento, lo aplico a otra cosa parecida. Un perro tiene 4 patas, por analogía, el gato tiene 4 patas. O sea, el mismo razonamiento de aquí lo aplico acá. Eso es analogía. En esa jurisprudencia, la analogía es que un interno solicita amparo porque está en riesgo su salud. Por lo tanto, un menor de edad, por analogía, un menor de edad también está en riesgo su salud y solicita la suspensión de plano. A eso se refiere. Bueno, sigue diciendo esto. El acto reclamado, dice, sostuvo el juzgador que ni siquiera daría apertura al incidente de suspensión. Es decir, el juez así de plano dijo no. La omisión de aplicar la vacuna a la menor quejosa no necesariamente pone en peligro la salud y la pérdida de la vida. Sostener lo contrario, explicó el juez, sería tanto como afirmar que de aplicarse el biológico en cita se tiene garantizado no contagiarse y eventualmente no perder la vida. Fíjense cómo esta lógica del juez. No te doy la suspensión porque te la dé o no te la dé, eso no te garantiza que te contagies o no te contagies, o te mueras o no te mueras. O sea, da lo mismo, tengas o no tengas vacuna, da lo mismo. Eso es lo que nos está diciendo el juez. La no vacunación de la menor quejosa no compromete necesariamente su salud, ni implica un peligro de pérdida de la vida. Además, no se trata de un médico de primera línea de atención, ¿no? Una tontería, ¿no? O sea, citar una cosa con otra. Pero bueno, eso dijo el juez tercero de distrito en Monterrey. Las consideraciones anteriores, dice el abogado de los papás en recurso de queja, son ilegales porque el juez asume incorrectamente que la omisión de vacunar a la menor no compromete necesariamente y gravemente su salud, ni implica un peligro a la vida.
Sostiene el juez que se debió de analizar la suspensión de plano solicitada a partir de los criterios sostenidos por la Constitución, los tratados internacionales, el Sistema Americano de Derechos Humanos, bloque de constitucionalidad, y luego cita la jurisprudencia. El juez perdió de vista lo siguiente: la Autoridad Sanitaria Federal calificó la pandemia como una enfermedad grave de atención prioritaria. Monterrey se encuentra atravesando una tercera ola de contagios. Las autoridades gubernamentales y escolares anunciaron el regreso a las aulas para el día 30 de agosto. La COFEPRIS ya autorizó la aplicación de la vacuna COVID a Pfizer-BioNTech para personas a partir de 12 años de edad. Eso es lo que dice el abogado, ¿eh? El juez no tomó en cuenta estos elementos. Luego dice, el acto reclamado sí se ubica en el supuesto del 126 de la ley de amparo. O sea, sí me tienes que dar la suspensión. El juez no puede pasar inadvertido, como lo hizo, que mi hija no está en contacto directo con personas contagiadas o sospechosas de COVID, ya que dicha postura es totalmente subjetiva, contrasta con la realidad en materia de sanidad. Dice que el COVID se trata de una enfermedad grave. Expone el juez que no toma en consideración que ninguna autoridad del país pueda aplicar una vacuna a niños y adolescentes de 12 a 17 años. No se puede desconocer la autorización de la vacuna. Ya la COFEPRIS ya lo dijo. La vacuna que pide es la BioNTech, autorizada por la COFEPRIS desde el 24 de junio de 2021. Y entonces aquí está toda la argumentación. Derecho a la salud, a la educación, a la libre personalidad. El juez me niega la suspensión, viola mis derechos, viola el artículo 4 constitucional. No puede sostener que con la inmunización de referencia se altere o se modifique el Plan Nacional de Vacunación, ya que el sector poblacional de 12 a 17 años no están incluidos en el mismo. Permitir que el menor reciba la vacuna contra el COVID no afecta de modo alguno el interés público. La situación actual en que se encuentra el menor es de riesgo por el inminente regreso a clases. Negar la suspensión entra en conflicto con la Ley General de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes. Solicito se revoque el auto y mete esta jurisprudencia. Hasta ahí vamos bien. Ya vimos los argumentos del abogado, de los papás, de la niña, atacando al juez. Vamos a ver ahora lo que dice el Tribunal Colegiado de Circuito. Lo primero que le dice es, todo lo que me dices es ineficaz. O sea, ya de plano así dice, no, lo que me acabas de decir no sirve, no, es ineficaz. El resto de tus argumentos los voy a suplir, porque tengo la obligación de suplir la deficiencia de tu queja. O sea que el juez todavía, el tribunal dice, nada de lo que me dices es cierto, pero te voy a dar chance. Voy a ayudarte con la suplencia de la queja. Dice, vean, por favor, amantes del derecho constitucional, vean, es una argumentación muy interesante, lo que dicen los magistrados. La Constitución dice que la suspensión se otorga cuando importen actos de peligro a la vida, ataques a la libertad, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro. Artículo 22. Es decir, la falta de vacuna no está en el artículo 22 constitucional. A ver, le están pegando a tu hija, le están dando de palos, le están tormentando, tiene una pena inusitada trascendental, está condenada a pena de muerte, la han mutilado, le han dado infamia. No, simplemente no la quieren vacunar, el gobierno no la quiere vacunar, pero el que el gobierno no la quiere vacunar no es un acto que está dentro del 22 constitucional. Ahora dice, el juez de distrito, al conocer un amparo, está obligado a proveer de plano sobre la suspensión
únicamente cuando se trata de los casos que señala el 126 de la Ley de Amparo, así como el 22 constitucional. Y entonces cita una jurisprudencia, una jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte. Y bueno, básicamente la Suprema ahí dice que no, que nada más se da la suspensión cuando se viola el 126 de la Ley de Amparo y 22 constitucional. Esta regulación diferenciada obedece que la suspensión de oficio y de plano a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia, como la vida, la libertad o la integridad personal, de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso. En los demás casos, es decir, la vacuna, ante la ausencia de ese riesgo de consumación irreparable de la violación de derechos fundamentales, la suspensión procede a petición de parte. La atención médica forma parte del derecho a la protección a la salud. El disfrute de servicios de salud, como las acciones dirigidas para proteger, promover y restaurar la salud, contemplan la atención médica, actividades preventivas, curativas y de rehabilitación. No toda omisión por parte de la autoridad de proporcionar atención médica necesariamente coloca al quejoso en una situación que atente contra su dignidad e integridad personal. Es decir, el documento rector que omitió a los niños de 16 años para abajo, el hecho de haber omitido, de acuerdo a lo que dice el tribunal colegiado, no significa que atente contra su dignidad de los menores. Dice, tampoco desconoció la atención médica requerida en actividades curativas de rehabilitación o bien de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico o estado patológico que pudiera tener a consecuencia irreversible en su salud o pérdida de su vida. Por lo tanto, estipuló que la procedencia de la suspensión de oficio y de plano debe otorgarse de acuerdo con las circunstancias que imperen en cada caso concreto. Ahora, en el caso concreto, ahí va el caso concreto. Es decir, nos está diciendo aquí el juez que vamos a analizar el caso concreto, porque no puedes tú generalizar vamos a atender las circunstancias especiales para ver si se viola o no se viola el derecho. Entonces, aquí fíjense qué bonito es copiar, qué bonito es lo que yo les digo, ¿no? Si quieren copiar una demanda, aquí están los hechos. Manifiestan los hechos. Es mi hija, son los hechos de la demanda, con parentesco que acredito con el original de acta de nacimiento, CURP, copia de comprobante tal. Es un hecho notorio que con motivo de la pandemia el gobierno federal ya ordenó la aplicación de las vacunas en toda la República Mexicana. Es de conocimiento público que ya se empezó con el programa de inmunización, es decir, de vacuna. También la COFEPRIS, desde el 24 de junio, ya autorizó la vacuna anti-COVID BioNTech, Pfizer-BioNTech, a partir de los 12 años de edad. Es un hecho notorio que el 7 de julio de 2021 la Organización Mundial de la Salud publicó una guía en su sitio de internet en la que se señalaba que los niños de 12 a 18 pueden ser vacunados. En ese sentido, también constituye un hecho notorio del COVID, de las variantes que vienen. Hago un pequeño paréntesis. Miren, esto son los hechos de la demanda. Voy a hacer algo práctico. Copio. ¿Se acuerdan que yo tengo mi formulario de demanda? Para que vean cómo vamos a ir elaborando poco a poco nuestra demanda de amparo. Ahorita regreso al análisis de la sentencia. Aquí está mi demanda de amparo. Para aquellos que les cuesta trabajo el amparo, tienen que aprender a leer y a copiar. Aquí en el capítulo de hechos,
copio y pego los hechos. Les dije que esto era un taller, ¿no? Entonces el taller significa que tenemos que dar forma, en este caso, a una demanda. Entonces, hecho 2, hecho 3, hecho 4, hecho 5, hecho 6. Vean mi demanda cómo va creciendo, ¿eh? Aquí están los hechos. Obvio, hago las adaptaciones, hago el ajuste necesario. Bueno, regreso al análisis de la sentencia. Ahí está la sentencia. Dice el tribunal, el quejoso carece de razón a lo alegado por las particularidades del caso. No existe en autos prueba alguna que se advierta que la omisión de aplicar la vacuna cause la muerte de la quejosa. La omisión que se reclama no importa un peligro de que alguna entidad del Estado provoque la muerte de la menor. No es óbice para la determinación adoptada que la menor de edad tiene derecho a recibir vacuna por el simple hecho de ser ciudadana mexicana. Derecho a la vida, a la salud e incluso a la educación y a la libre personalidad están protegidos y garantizados por la Constitución, así como por el Sistema Nacional de Protección a las niñas, niños y adolescentes y al Pacto Internacional Proque de Constitucionalidad. Pues al respecto se estima que la quejosa se encuentra en riesgo de contagiarse de la enfermedad COVID o de cualquier otra. Sin embargo, esto no se traduce en un acto privativo de tu vida, pues no significa que el Estado te vaya a privar de la misma. O sea, niña, si te contagias, pues no es que el gobierno te haya contagiado. O sea, el gobierno no te quiso contagiar. O sea, si te contagiaste fue no por el gobierno, ¿eh? La sola existencia del derecho a la salud, consagrada en la Constitución, e incluso en el ordenamientos internacionales sin distinción de edad, es insuficiente para determinar la procedencia de la suspensión. Resulta necesaria la existencia de una actuación que revele al menos de forma indiciaria que la autoridad responsable actúe sobre el gobernado con la intención de privarte de la vida o infligirte tortura, malos tratos o cualquiera de los señalados en el 126 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución. Fíjense lo que está diciendo el Tribunal Colegiado de Circuito. Que el gobierno no anda ahí con un regimiento de soldados inyectando jeringas con virus COVID, ahí persiguiendo a las niñas. Dice el Tribunal Colegiado, el gobierno no te va a matar porque no te está contagiando el gobierno.
nomás que lo dice, obviamente yo lo estoy diciendo de manera coloquial. Dice, la aplicación de las vacunas COVID, de acuerdo a la información de la Organización Mundial de la Salud, te dice lo siguiente. Y bueno, básicamente dicen eso, que la vacuna no garantiza inmunidad. La vacuna no garantiza inmunidad. La propia OMS señala que se desconoce el grado de efectividad de las vacunas. Se estima que sin desconocer el derecho a la salud que gozan los menores, esto no se traduce de inmediato en un acto que te genere riesgo inminente para la vida de la menor, ni que el Estado pretende privarte de ella. O sea, vuelve a citar el Estado. Oye, es que el Estado no te quiere privar de la vida, ¿no? O sea, discúlpame, no, el Estado no es mala onda, pero además no encuadras en el 126 de la ley de amparo. Voy a presentar tantito la ley de amparo. Para que veamos qué dice el 126 de la ley de amparo. Ya vimos que en el 22 constitucional, cuando se ponga en riesgo el destierro, la vida, la pena de muerte, la mutilación, las infamias, etcétera, ahí automáticamente el juez te otorga la suspensión de plano. Es decir, de manera automática, rápida, instantánea. Presentas la demanda y te da la suspensión cuando la fundamentas en el 22 constitucional o en el 126 de la ley de amparo. Aumento el tamaño de la letra para que alcancen a ver. 126 de la ley de amparo. La suspensión se concederá de oficio y de plano, es decir, de manera automática y rápida, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política. La suspensión se decretará en auto de admisión de la demanda. Tan, tan. Quitamos la ley de amparo y regresamos a la sentencia que estamos analizando. Entonces, nos está diciendo, tú no me estás demostrando que el Estado te quiere matar, ¿no? Y además no está en riesgo tu vida, y además no está la hipótesis de que no te apliquen la vacuna, no lo contempla el 22 constitucional ni el 126 de la ley de amparo. Por lo tanto, abogados, lo primero que se me ocurre, no vayan a fundamentar su demanda en el 22 constitucional, porque el juez, al menos si están en Monterrey, el juez cuarto de distrito en Monterrey va a resolver que no. Dice, la menor quejosa, además goza de un excelente estado de salud sin enfermedad o comorbilidad alguna. Fíjense, esto es muy interesante. El Tribunal Colegiado de Circuito dice, tu hija no necesita la demanda de amparo porque está bien de salud, no tiene enfermedad. Entonces, abogados, cuando planteen la demanda de amparo, pues digan que la menor pues tiene diabetes o tiene una enfermedad, para que entonces el juez no me vaya a salir con la batea de baba de que está sana, porque aquí el tribunal colegiado lo que resuelve es eso. Aparte de que el gobierno no te quiere matar, pues resulta que tú estás sana, no es necesario la vacuna. La variante de dicha enfermedad Delta afecta a jóvenes, adolescentes y niños en proporciones más elevadas y que con motivo del inminente regreso a clases y acudir físicamente a la escuela constituye un riesgo real, porque estar en contacto con un grupo de pares no vacunados fuera de casa pone en riesgo la vida, la salud. Pero el tribunal dice, eso es insuficiente para justificar la procedencia de la suspensión, porque ya te dije, no está dentro de las causales del 22 constitucional.
A tu hija no la vamos a desterrar, no hay pena de muerte, no la vamos a deportar. Ya te dije la primera sala de la Suprema Corte, lo que ya dijo. Fíjense, lo bueno que me está supliendo la deficiencia de la queja, el tribunal colegiado, me está ayudando. Y luego dice aquí esta sentencia. Además, el gobierno te protege porque el retorno a las aulas se va a efectuar de manera voluntaria para quien desea asistir de forma presencial. Se implementarán diversas estrategias para los planteles educativos. Habrá lavado de manos, uso de gel antibacterial, cubrebocas, filtros de control de ingreso, revisión de la infraestructura. ¿De qué te quejas? O sea, el gobierno no te mata, inclusive te está diciendo, si quieres ve a la escuela, y si vas a la escuela vas a tener gel y cubrebocas, tan. Y entonces el Estado verifica las condiciones de las escuelas y va a garantizar la sana distancia, así como vigilar que ninguna persona asista con síntomas de COVID. Por lo tanto, papás de la niña carecen de razón. Su hija no está en riesgo de perder la vida. Eso es lo que dice. Decisión. De todos modos, lo que dijiste es ineficaz. Es infundado tu recurso, no al lugar. Tan. Ya vieron en estas dos sentencias de amparo. Vamos a ver ahorita los argumentos favorables y con esto ya concluimos. ¿Ya vieron lo que está diciendo los tribunales? El Estado no anda ahí matándote. Por lo tanto, no fundamenten en el 22 constitucional, porque le están dando el arma al juez para negar la suspensión. Ahora vamos a ver, en esa sentencia que se dictó en Monterrey, de los 3 magistrados, hubo uno que expone un considerando, pero así precioso, magistral, de por qué sí se debe de dar la medida cautelar para que los niños tengan vacuna. Si ustedes copian esos considerandos y los convierten, los pueden convertir automáticamente en un concepto de violación. Nada más hacen los ajustes. O si quieren, en su propia demanda dice, como ya lo resolvió el voto particular del magistrado tal que dijo esto, y lo copian, por si quieren darle la autoría al juez, al magistrado. Vamos a ver esta. Voto particular del magistrado Jorge Maza Pérez. Con el debido respeto, disiento del criterio adoptado. ¿No? Vivimos en circunstancias extraordinarias de emergencia sanitaria que viven los seres humanos. Y sí se actualiza el 126 de la Ley de Amparo. Al estar involucrado un menor, se debe apoyar la determinación atendiendo a su interés superior. En este caso, la materia de salud para prevenir el grave contagio y hasta la muerte. Y cita esta jurisprudencia: menores de edad o incapaces, procede la suplencia de la queja en toda su amplitud, sin que obste la naturaleza de los derechos cuestionados ni el carácter del promovente. Son fundados los agravios. Es ilegal, se afecta de manera grave el derecho de la salud de la quejosa. Dice, los numerales 4 constitucional, el 2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Políticos y Sociales, el bloque de constitucionalidad, la Ley General de Protección a los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes, el 126. El parámetro constitucional, interés superior del menor y su derecho a la salud, artículo 4. El Estado mexicano dice, toda persona tiene derecho a la salud. En ese contexto, la salud y los demás derechos humanos implica, y aquí pone, la violación de la desatención de los derechos humanos pueden tener graves consecuencias de la salud. Las políticas y programas sanitarios pueden promover los derechos humanos o violarlos. La vulnerabilidad o la mala salud se puede reducir adoptando medidas para respetar. La OMC ha precisado que el derecho a la salud no significa derecho a gozar de buena salud,
ni tampoco que los gobiernos de países pobres tengan que establecer servicios de salud costosos para quienes no tengan dinero. Los gobiernos y las autoridades han de establecer políticas y planes de acción destinados a todas las personas para que tengan derecho a la atención a la salud. El grado máximo de la salud se encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales. Artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Políticos y Sociales. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 26, prevé el compromiso de los estados de adoptar providencias a nivel interno para la cooperación internacional. Estos derechos se encuentran el derecho a la salud y a su necesaria prevención para no perderla ante una pandemia. Cita artículo 10 del Protocolo de San Salvador. El derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud. Atención primaria a la salud. Extensión de los beneficios de los servicios de salud. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas. Vacuna. Inmunización, entiéndase, vacunación. La prevención y tratamiento de enfermedades endémicas y profesionales. La Convención de Derechos de los Niños, artículo 24.1, establece: ningún niño debe ser privado de su derecho al disfrute de los servicios sanitarios. ¿No? Me decías, Diego, ¿no? De la Convención de los Derechos del Niño. Pues aquí está. En tu demanda de amparo, cita el artículo 24.1 de la Convención de los Derechos del Niño. Artículo 181 de la Ley General de Salud. En caso de epidemia de carácter grave, la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud. La Secretaría de Salud debe dictar inmediatamente las medidas indispensables. El derecho a la vida, jurisprudencia 13-2002. Artículo 4 de la Constitución. Las decisiones de actuaciones del Estado se verá y cumplirá por el interés superior de la niñez. Los niños, niñas tienen derecho a satisfacer sus necesidades de alimentación, salud y medidas preventivas para salvaguardarla. El artículo 4 establece el imperativo del Estado de velar y cumplir el interés superior de los niños. El derecho a la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que las personas tengan acceso a los servicios de salud. Se le impone al Estado el deber concreto de avanzar lo más expedito y eficazmente posible hacia su plena realización. La violación de un derecho fundamental incorpora pretensiones jurídicas subjetivas. Se fundamenta: derecho a la salud no se limita al aspecto físico, sino que se traduce en la obtención de un determinado bienestar general. El derecho a la salud se tutela a través del amparo. Dice aquí: la situación de riesgo se actualiza cuando no se adopta medidas que resulten beneficiosas para los niños, y no solo cuando se evite una situación perjudicial. Todavía no termina, El juez sigue exponiendo y ahora sí que deshace los argumentos que antes vimos. El interés superior del menor impone el deber de optarse por el tratamiento que cuente con mayor posibilidad para salvar la vida de un niño y evitar que se enferme gravemente. Además, existe el protocolo de actuación para quienes imparten justicias en casos de que se afecten a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia. Hago un pequeño paréntesis. La Suprema Corte de Justicia ha dictado protocolos en materia de perspectiva de género, en materia de interés superior del menor. Bueno, el protocolo son las recomendaciones que da la Corte para que los jueces y los magistrados resuelvan en sus sentencias. Entonces, lo que está diciendo este magistrado es: atienda al protocolo que ya nos dictó la Suprema Corte. Regresamos nuevamente a la sentencia. Dice el protocolo:
Los juzgadores están obligados a observar en todas las etapas del proceso judicial en el que interviene un niño, sin importar la materia en que se trate ni la calidad en que participan. Los jueces deben considerar algunas decisiones judiciales de los niños que no intervengan directamente y que conllevan implicaciones para la infancia. Se debe retomar el principio del interés superior de la niñez. No basta mencionarlo, hay que tomarlo en cuenta. No debe considerarse desde la perspectiva del desarrollo de la infancia la afectación de cualquier esfera de la vida de un niño repercute en su desarrollo general. Es decir, el niño se contagia, el COVID le va a afectar en su crecimiento. De adolescente o de adulto puede sufrir una consecuencia porque el Estado no lo vacunó. Tienes que pensar en eso. Dice, los derechos de las niñas y niños deben considerarse como asuntos de orden público e interés social. El interés superior del niño está íntimamente relacionado con los principios de indivisibilidad. Los principios de indivisibilidad que están en el artículo 1 de la Constitución dice que los derechos humanos no son divisibles. Es decir, no te estoy medio violando el derecho a la salud o casi te estoy violando el derecho a la salud. No, los derechos humanos no se pueden dividir. ¿Me los violas o no me los violas? No me los violas ni poquito ni tantito. No. ¿Me los violas o no me los violas? Ese es el principio de indivisibilidad. Los derechos no se pueden dividir. La interdependencia implica también proyectar la afectación de los derechos a futuro. Este principio conlleva a un análisis del catálogo íntegro de derechos. Bueno, se van viendo más derechos, está obligado, será aplicable aun cuando aquellas situaciones de riesgo o peligro no formen parte de la litis. Así, en implícita, la argumentación de la afectación supondría la vida del niño con proyección al futuro. Los juzgadores deben ir más allá de la afectación. El principio de no discriminación. El niño goza de la suplencia de la queja de la manera más amplia. Aplicar una lógica pro niño ante posibles medidas de protección. El deber de los estados de tomar las medidas para impulsar acciones especiales. Debe tomarse en consideración una decisión equivocada respecto al otorgamiento de los mismos. Ahora sí, dice, vamos a ver el caso que nos ocupa. La niña tiene 17 años. El acto de autoridad es la omisión de aplicar la vacuna BioNTech a la menor de edad para la prevención del COVID, bajo el interés superior de la niñez, para tutelar y proteger y garantizar los derechos de la salud, que pueden provocar su muerte por la variante Delta. El COVID es una enfermedad infecciosa. La pandemia fue declarada por la OMS desde el 11 de marzo de 2020. El 23 de marzo se dictó acuerdo del gobierno. En México se han emitido diversos acuerdos con el fin de implementar medidas de vigilancia sanitaria. Existe el documento rector, el cuestionado documento rector. En él la Secretaría de Salud presentó la política nacional, describió las recomendaciones del grupo técnico, priorizó los grupos de población. Esos grupos de población los clasificó atendiendo a la edad, comorbilidades, es decir, que tengan otras enfermedades, grupos de atención prioritaria. Señaló los grupos de población médica, los mayores de 60 años, lo que ya vimos. Ante la situación actual, la disponibilidad de las vacunas por alta demanda internacional, la aplicación escalonada de la vacuna. Mediante comunicado tal del 24 de junio, la COFEPRIS determinó procedente la modificación de la vacuna Pfizer-BioNTech. Ahora bien, la OMS ya dijo que sí se puede aplicar la vacuna. Se ha aplicado a grupos de Europa y Estados Unidos. El informe epidemiológico del COVID también hizo los estudios a los menores de edad. De 1,443 niños menores de 19 años se confirmó en el COVID, la mediana edad fue de 8 años. Ingresó a cuidados intensivos 1.8,
la mortalidad fue de 1.9. Factor de riesgo, análisis de los factores de riesgo. Los grupos quinquenales de los menores de 0 a 17 años, se observa que el grupo más afectado es el de niños de 6 a 11 años. O sea, le está metiendo en su argumentación datos duros, estadística. Y entonces dice, aquí conforme las estadísticas, ¿qué crees? Si se enferman. Y luego viene aquí esto. Los datos oficiales proporcionados por el gobierno federal, actualizados al 16 de agosto, me dice que de cada 100 niños, 3 ingresan a terapia intensiva, 2 requieren ventilación mecánica y 2 mueren. O sea que de 100 niños que se contagian, 2 se mueren. O sea, no es que te estoy medio violando el derecho, casi te violo el derecho a la salud, o cuántos niños se tienen que morir para que el juez pueda otorgar una suspensión. Con que muera 1 de 100, se contagian 3, mueren 2. Se contagian 3, bueno, de 100 contagiados, 3 llegan al hospital y se mueren 2. Por lo tanto, dice, existe un riesgo latente de que cualquier niño se vea afectado en esta forma o incluso muera, por lo que ante una situación de riesgo, el interés superior del menor impone la obligación de tomar las medidas necesarias para evitarlo, sea inminente o no. Porque al no vacunarse a los menores y regresar a clases implica que al salir de su domicilio se puedan contagiar. Negar la suspensión implica exponer a un menor de edad a un riesgo real de contagio, por lo cual se dejaría de atender el principio de interdependencia de los derechos humanos. Debe maximizarse el interés superior del menor. Principio de interdependencia, hago un pequeño paréntesis. El artículo 1 de la Constitución señala los principios de los derechos humanos: indivisibilidad, interdependencia. Bueno, indivisibilidad ya dijimos, el derecho es absoluto, no es 3/4 de derecho, medio derecho, no es que te lo violo poquito o casi te lo violo, no, ¿me lo violas o no me lo violas? Y el principio de interdependencia significa que un derecho se conecta con otro derecho y con otro derecho y con otro derecho. El derecho a la salud está relacionado con el derecho a la vida y está relacionado con el derecho a la educación. Los derechos, por lo tanto, hagan de cuenta que son telarañas. Uno se relaciona con otro. Si me violas un derecho, me estás violando el otro derecho. Ese es el principio de interdependencia. Al violarme el derecho de no darme la vacuna, estás violando mi derecho a la salud, pero también al derecho a mi desarrollo personal, mi derecho a la educación, mi derecho a la vida. O sea, por violarme ese derecho, me estás violando otros derechos. Ese es el principio de interdependencia. Seguimos, ya casi terminamos. Dice el juez, el magistrado: no comparto las consideraciones de la mayoría. Nuestra Carta Magna, incluso los ordenamientos internacionales, son o se hacen sin distinción de edad. No refleja en automático que el Estado con dicha omisión la coloque en un estado de riesgo para su vida, en razón que la aplicación de la vacuna en cuestión por sí sola no garantiza la inmunidad contra la referida, sino que solo disminuye el riesgo de complicaciones graves a quien la contraiga. Pues como lo expuse en líneas precedentes, el artículo 4 de la Constitución establece la obligatoriedad del Estado de establecer los mecanismos necesarios para prevenir el control de enfermedades, evitar una enfermedad grave con posibles secuelas, lo que se traduce en la aplicación de la vacuna para el efecto de prevenir o disminuir el riesgo de complicaciones graves a quien la contagia, como se asevera con la propia mayoría, pero se interpreta incorrectamente. Fíjense lo que está diciendo este juez. En la sentencia dicen: la vacuna no te garantiza que te contagies o te enfermes, te la pongas o no te la pongas, eso no te garantiza, por lo tanto no está en riesgo tu vida. Y este magistrado dice: no, el Estado debe prevenir todas las medidas preventivas a lo máximo. Es cierto, te puede o no te puedes contagiar o no te puedes morir, eso ya lo sabemos, pero ¿qué crees? Como medida que tiene que hacer el Estado, te la tiene que aplicar.
para evitar el riesgo, interés superior del menor. Veremos o no veremos si te funciona o no, si le funciona o no le funciona el mundo, lo veremos. Mientras tanto, aplícale la vacuna. Eso es lo que nos está diciendo el juez. Sigue diciendo, razones antes precisadas para el uso de mi autonomía de criterio judicial, considero que sí se autoriza el 126 de la ley de amparo, porque basta que la aplicación de la vacuna prevenga el contagio e incluso el enfermarse gravemente y llegar a morir para acceder a la imposición de la misma. Esta es una chulada de considerando. Ahora sí, ya casi concluyendo en nuestra primera sesión virtual. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ya con esto concluyo. Y no sé si alguien tenga algún comentario o duda. Litigar amparo siempre existe, ahora sí que en la jerga profesional de los abogados amparistas, que le echan mucho seso y mucho coco. Y puedes tener unos argumentos buenísimos. Pero el juez de distrito o el tribunal colegiado también te puede refutar tus argumentos y te pega. Y entonces, aquí no es que uno sea abogado bueno o abogado malo, es que todo depende del juez y del tribunal colegiado. Tú puedes presentar tus argumentos y el órgano jurisdiccional va a resolver que pues no está en riesgo la vida. Entonces, tu argumentación, tú tienes que elaborar como abogado una persuasión donde tienes que tapar los argumentos, tienes que cuidar esos argumentos. Yo recomendaría no citar el 22 constitucional y decir todos estos argumentos como medida preventiva y atendiendo al protocolo. Pues, ¿qué crees? Pues sí, es cierto, no garantiza que se contagie o se muera, pero la estadística oficial dice que de 100 niños que se contagian, 2 se mueren. Por lo tanto, existe la posibilidad y el riesgo de que mi menor hijo o mi menor hija se contagie y se muera. Luego, entonces, pues una vida es una vida. O sea, los derechos humanos son absolutos. Juez de distrito, no me puedes decir, ay, es que se van a morir poquitos. No. O sea, oye, por favor, juez, no me digas tonterías. No me puede salir un magistrado, un juez decirme, es que el Estado no está ahí con jeringas, ahí con los enfermeros buscando a niños y picándoles el virus. Oye, no me salgas con esos argumentos, su señoría. Tienes que atender el interés superior del menor. Pero ya vimos, ya vimos los argumentos de la autoridad, la primera sentencia de amparo, ¿qué decía la autoridad? Oye, es que me pones en riesgo mi política nacional de vacunación, porque conforme al principio de progresividad y conforme a la disponibilidad de las vacunas, pues yo las aplico como puedo y en sus tiempos. Y además, fíjense, la otra sentencia, además, el Estado no está matando a niños, tan no los está matando que el regreso a clases es opcional. Y si tus hijos van a la escuela, pues va a haber gel y cubrebocas para que no se muera. Y vean lo que hace el otro magistrado, ni más. El protocolo, los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la estadística de los estudios hechos han determinado que los niños sí se pueden contagiar. Pero además, 2 de cada 100 contagiados se mueren. Y 3 llegan al hospital y requieren los ventiladores. Luego entonces, señoría, como medida preventiva, tienes que ordenar se aplique la vacuna. No queda de otra. Hagan de cuenta que aquí aplica el principio, en caso de duda, absuélvase. Bueno, en caso de duda, sirva o no sirva la vacuna, vacúnese. Así deberían resolver los jueces. Y chequen la argumentación, cómo la deben ustedes de exponer. Nos quedan ya 9 minutos. Ya, no sé si alguien
quiera hacer un comentario, y ya para cerrar esta primera sesión de 4. Quería decirles nada más, antes de ceder la palabra ya para el cierre del taller, que estaré mandando en WhatsApp, estaré mandando cápsulas, pequeños audios, y les voy a compartir las sentencias. Y este documento de nuestro taller, que es la elaboración de un documento, les voy a compartir el archivo en la nube para que ustedes vean cómo este documento va evolucionando, cómo le vamos a hacer los cambios, para que al final de nuestra sesión tengamos el producto final, que es nuestra demanda de amparo. Así que chequen las sentencias, copy-paste, nada más ajusten los argumentos, escojan los que les pueden ser favorables y excluyan los que puedan ser perjudiciales. La tecnología en la que nos encontramos y la transparencia de nuestros tribunales ya nos permiten saber cómo van a resolver los tribunales. Eso es bueno, es una excelente noticia. Así que si litigan en la Ciudad de México, pues hagan changuitos, que no caiga el asunto en el juzgado 14, en el juzgado noveno, ¿no? En el juzgado 12. Ya sabemos que ahí el juez les va a negar. Abimael, levantaste la mano, Abimael. Claro que sí, profesor. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. Sin duda alguna es un taller muy práctico, teoría muy práctico, y que a muchos nos da miedo entrarle al tema del amparo, pero sin embargo con estas herramientas que hoy nos has dado, sin duda alguna son esenciales para poder impulsar y aventarnos a esta gran materia tan especializada, podríamos decirlo, y además tan compleja. Por eso es el tema de tenerle algún recelo, algún sentimiento de quererle tener respeto más que nada. Y aprovechar también el espacio, profesor, para felicitarlo por su cumpleaños. Muchas gracias por todo lo que ustedes nos brinda. Cumpleaños, pero nos hace usted cada vez más y más a nosotros también nuestra vida llevadera, nuestra vida profesional. Siempre es un gusto compartir clase con ustedes, cátedra con usted en particular. Es un agasajo, para nosotros es un agasajo el que tenerlo a usted dándonos cátedra. Y pues bueno, felicitarlo y que cumpla muchos años más, profesor. Abrazos. Muchas gracias, Abimael. Pues no crean que yo soy súper as en el amparo, o sea, a mí me han desechado también demandas de amparo, Yo creo que no hay abogado que no haya perdido. Ahora sí, tú lo sabes, maestro César, ¿no? Los abogados que litigamos, ganamos o perdemos. El abogado que diga que las gana todas, pues las gana en mentiras, Entonces, esto es una herramienta, nada más es una herramienta que nos tiene que facilitar elaborar demandas. Ya después, en otro taller, les voy a enseñar, podemos abordar otros temas de alimentos, temas de guarda y custodia, temas penales. Ahorita lo hice en materia COVID, pero podemos ver muchos temas y aprendemos. Y no es copiar, no muchachos, no crean que es copiar ni es plagio. Son recursos públicos, es una rendición de cuentas. ¿Por qué los jueces están resolviendo de una forma y otros en otro sentido? Entonces debemos tener certeza jurídica. Por eso la barra latinoamericana lo que busca es eso, profesionalizar el derecho, los abogados, pero también hacer que las autoridades actúen con decoro, con justicia, que no se contradigan, que no saquen sentencias como estas que ya analizamos. De mi parte es todo, salvo que no haya nada que decir, ya sería todo de mi parte. Maestro, queridísimo maestro, que también cumple años, el maestro Carlos César Guzmán, somos gemelos del mismo día. Así es, mi estimado maestro. Gracias, pues sí, te envío un fraternal abrazo y que hayas estado muy festejado en este día. Pues agradecerte invalorablemente la labor que desempeñas con los estudiantes, con el público en general, con la gente de la barra. El taller el día de hoy pues ha sentado las bases de lo que pretende el objetivo primordial, que es elaborar esa demanda a través de una metodología que me encantó el día de hoy. Creo que el estudio genérico de algunas de las sentencias,
tanto que han emitido los jueces de distrito como los tribunales colegiados en la materia del recurso de queja, pues nos deja muy claro que la situación de la interpretación de la norma, pues maneja diversos enfoques y lamentablemente para situaciones de esta índole en donde pues los gobernados son menores de edad, en donde si bien es cierto y lo dejaste muy, muy claro y enfatizaste, existe la suplencia de la queja, aún así, con todo y tratados internacionales y lo que establezca la Constitución con respecto al artículo 4 en cuanto a la protección de la salud, pues deja en claro que las autoridades no siguen un mismo criterio, que establecen argumentos en ocasiones insensibles, faltos de seriedad, y que pues dejan a los gobernados en un estado de indefensión. Sin embargo, pues el día de hoy, al estudiar todos los posicionamientos que acabas de mencionar, pues nos enriquecen para tener más argumentos en el momento que elaboramos en una parte muy significativa de lo que es la demanda de amparo, de acuerdo al artículo 108 de esa ley reglamentaria, el artículo 103 y 107, pues argumentar de manera amplia, buscar todas las aristas que sean estudiadas de estos criterios que nos has compartido el día de hoy en los conceptos de violación. Creo que esa es la parte medular en donde pues vamos a trabajar en las siguientes sesiones, en donde verdaderamente los argumentos, que es lo que estás pretendiendo, pues sean sólidos, argumentos que puedan hacer conciencia en las autoridades, porque de eso se trata, que les demos los argumentos sólidos para que estos puedan emitir resoluciones favorables, que den las suspensiones y que posteriormente concedan los amparos. Pues un trabajo muy, muy importante el día de hoy, mi estimado Jorge Luis. Verdaderamente ya están sentadas las bases de lo que pretendemos con el taller. No es una clase teórica, lo dejaste muy claro. Vamos a la práctica, hay que entrarle ya de lleno al estudio de los, sí, subirse al ring, y es ahí donde la práctica va haciendo al maestro, eso los aseguro. Si bien es cierto, se pueden perder asuntos, se pueden perder amparos, pues les aseguro que de los errores se aprende. Y al final del día, pues todos estos criterios que se van a compartir a lo largo de estas sesiones van a enriquecer en mucho, nada más en una parte de lo que son las diversas temáticas de amparo, por ejemplo, en materia administrativa, pero los hay en materia penal, civil, familiar, mercantil, fiscal, etcétera, ¿no? Hay una cantidad de temas importantes que se pudieran abordar en materia de amparo, pero el día de hoy creo que iniciamos muy bien, y en nombre de la Barra Latinoamericana de Juristas y Perito Asociación Civil, quien es que va a avalar este taller y quien les va a entregar las constancias respectivas con valor curricular, pues les agradecemos a todos su asistencia y que pasen una excelente noche. Donde impera la justicia, el derecho prevalece, mi estimado maestro Jorge Luis. Así es, maestro. Un honor coincidir, y vámonos ya a dormir porque ya es nochecita. Así es. Que tengan excelente noche. Hasta pronto. Cuídense. Chao.